Hola y bienvenidos a todos ustedes. Hablar de la vida es no siempre hablar de felicidad. También se tiene que hablar del dolor, porque el dolor más fuerte debe de ser perder a un hijo. Hoy tenemos con nosotros a una de las pioneras para que tú puedas descubrir de qué manera se puede vivir. ¿Hay vida después de perder a un hijo? ¿De dónde me agarro? ¿De dónde me sostengo? Porque tu vida continúa, aunque esa persona que tanto amabas ya no está. Por eso Ana Gladys Vargas nos presenta una estupenda invitación que dice Cuando el amor es más fuerte que la muerte, en coautoría con Marcelo Rittner. Ana Gaby, bienvenida como siempre, un gusto saludarte. Y bueno, un tema que evidentemente hay que tocar. Sí, así es. No nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta hablar del dolor. Preferimos tocar madera, ¿no? Pero... Escritora, psicoterapeuta. Sí, psicoterapeuta, sí. Y de las pioneras en tocar este tema del dolor, mucho antes que existiera la tanatología en México, ¿verdad? Sí, así es, hace 30 años. Por eso los invito a que de verdad aprovechen este libro que nos está ofreciendo, que tardó 4 años en escribirse. Sí, así es, 4 años. Hace 4 años Marcelo y yo platicamos sobre el deseo de hacer este libro por varias razones. Yo llevaba muchos años de trabajar en duelo y particularmente el duelo de un padre o una madre eran temas muy difíciles de acompañar terapéuticamente y bueno, se quedan cada uno de los padres y madres con un pedazo de mi corazón, ¿no? Y Marcelo también estaba muy cerca, había escrito un libro sobre aprendiendo a decir adiós maravilloso y justo nos reunimos en un café, una persona en común nos presentó, hablábamos precisamente del tema de padres y madres. Yo le comenté que en la asociación Texpalegui que cofundé hace 20 años, habíamos atendido a los papis de la guardería ABC, platicábamos como de ese dolor inconmensurable y también de esta fractura espiritual que hay. Y en ese momento salió la propuesta de por qué no me acompañaba a Sonora y abrimos un espacio de reflexión espiritual al margen de cualquier proceso, de cualquier religión. Uh-huh. Y bueno, Marcelo me acompaña a Sonora, habla con un grupo de papás y abuelos, abuelas, y a partir de ahí, cerrando esta visita, los dos nos prometimos hacer algo. Y años después se dio la oportunidad, un papá tocó la puerta y le pidió a Marcelo que por favor escribiera un libro para padres y madres y me habló por teléfono. Y creo que es la manera más sutil de poder ayudar a alguien, porque a veces las palabras no se abren las personas en un momento tan doloroso. Entonces algún familiar, ¿no?, puede llegar a decirle, Así es. Fíjate, me parece muy hermoso esto que me comentas, porque queremos hacer una herramienta que no solo estuviera en manos del doliente, de los padres y madres, primero que estuviera en manos de los profesionales. No solo tanatólogos, psicólogos, médicos, médicas, que están acompañando, que están cerca de un padre o una madre en duelo, abogados, ¿no? Ahora con tantas situaciones de violencia que estamos viviendo, muertes por violencia, y que cuando no se tienen las palabras o no se sabe cuál es la forma más adecuada, que este libro les pueda servir como de guía. Pero también queríamos que, por supuesto, fuera el diario de un papá y una mamá en duelo, y que fuera el libro que le ayudara a los hermanos, a los hermanitos, a los tíos, a los abuelos también a vivir este proceso. Entonces decidimos que iba a ser un libro que, aunque tocara momentos profundamente dolorosos, que llevara al lector a la esperanza capítulo a capítulo, aunque tocara el capítulo temas muy dolorosos como las emociones más difíciles de superar, que terminara con elementos de esperanza. El libro en sí termina con testimonios de papás que han recuperado el sentido de vida y la esperanza y cómo lograron esta recuperación. Todo el libro está acompañado por testimonios hermosos de padres y cada una de las hojas, al final de cada una de ellas, hay una frase que dice el amor es más fuerte. Y lo que queremos decir con esto es que siempre
siempre, sobre todas las cosas, el amor es más fuerte. Que no importa cuán dolorosa es la pérdida, que por supuesto es devastadora la pérdida de un hijo, lo que nos va a ayudar, precisamente lo que nos genera tanto dolor es el amor que le tenemos, y lo que nos va a ayudar a salir adelante es el amor que le tenemos. Esa fuerza, ese amor es fuerza. Y esa energía nos va a ayudar a salir adelante. Vamos a aprender a hacer actos de amor diferente con nuestro hijo. A ver, después de un duelo hay dos formas de vivir. Sanando la herida, trabajándola, o no sanándola. Así es. ¿Cuál es la diferencia o los beneficios de una a otra? Sí. Tú puedes empantanarte en la resignación, en el dolor, en la rabia, vivir envidiando a las otras personas que, por ejemplo, que tienen a sus hijos, con rabia porque yo hice el bien, yo no dañé a nadie, yo no me merecía esta condición injusta. Yo puedo hundirme en la tristeza, y me han escrito padres y madres que tienen 20 años de haber perdido a su hija y que están con una tristeza, siguen con una tristeza muy importante, sin poder volver a bailar, abrir ventanas, disfrutar una comida, una Navidad. Yo puedo seguir hundido en este pantano doloroso que no me hace amar más a mi hijo, porque la cantidad de dolor no es proporcional al amor. O puedo precisamente este amor transformarlo en actos de amor a mi hijo. ¿Qué esta experiencia tan dolorosa me ha enseñado de la vida? ¿Qué me ha enseñado de mí misma, de las personas que me rodean? Seguramente al cabo del tiempo voy a ir aprendiendo, voy a ir pudiéndome dar cuenta que toda experiencia, por más dolorosa que sea, me enseña algo en la vida, y que me vuelve más sensible, me vuelve más humana, me vuelve una persona más empática, más capaz de comprender el dolor ajeno, menos banal, por ejemplo, me decía un papá, menos materialista. Y con esto que he aprendido, ¿qué voy a hacer? Y entonces yo puedo decidir transformar y resignificar mi vida. No tengo a mi hijo, pero este amor me va a hacer, por ejemplo, que ayude a otros padres y madres. O que, por ejemplo, trabaje en una casa en donde tienen, por ejemplo, niños huérfanos con VIH, por ejemplo, y entonces yo les dé el amor que ellos necesitan. O en un albergue para niños, o soy pintora, y entonces a personas en duelo abro espacios para que pinten y elaboren, o no en duelo, pero quiero, por ejemplo, trabajar en la prevención de accidentes. O sea, ¿qué es lo que me va a llevar esto? A lo mejor no necesariamente profesionalmente, yo soy arquitecta, por ejemplo, y entonces ¿qué voy a hacer con ello para que también en mi actuar profesional esté ese matiz de amor a mi hijo o a mi hija? Y entonces nos damos cuenta como esos padres que han logrado trascender al dolor no son padres que olvidaron, no son padres que ya no sufran por la ausencia. Hay momentos en que vuelven a sufrir, pero cada lágrima que derraman es un acto de homenaje al amor a su hijo. Lloro porque te amo, porque has significado mucho en mi vida, por todo lo agradecida que estoy, por todo lo que me enseñaste en vida y ante tu muerte. Y estos padres han logrado salir de esta rabia y este dolor para poder ser ellos un testigo o transmitir con su actuar otras posibilidades de amor a la humanidad, de vínculo, tienen otra posibilidad de vincularse y ser y pararse en el mundo, ¿no? Sí. Como seres humanos más valiosos y más sensibles. Transformar el dolor es una opción, pero también después de que pase el suceso hay un tiempo de decir es válido, que no quieras hacer nada. Sí. Y si después das ese paso que para mí es el más importante de querer aprender dónde abro la llave para que salga este dolor, y en lugar de que me queme por dentro, poderlo transformar en un servicio, como nos decías, hay tantas maneras, ¿no? Hasta en un servicio a mi propia familia, ¿no? Exacto, principalmente, porque luego la familia son los que más se afectan. Pero hay un tiempo como indicado de decir, porque, perdón, pero conozco gente que después de 20 años se sigue justificando por la muerte de algún pariente. Claro. Y creo que eso ya no es sano. Claro. O sea, ¿cuál es el tiempo como más razonable para llorar? Se habla de un duelo en condiciones típicas. Típicas no quiere decir menos doloroso. Típico quiere decir, por ejemplo, mamá muere de cáncer, fue muy doloroso, pero pude hasta cierto punto controlar, pude elaborar poco a poco.
Se habla de un año en promedio. En promedio puede ser año, año y medio, en promedio. Pero un papá no lo hace en menos de 2 años. O sea, de entrada, el duelo por un padre, una madre, de una padre, una madre, no es de menor a 2 años. Es un duelo traumático de origen. O sea, no así otro tipo de duelo. Es un duelo injusto, sin sentido, incomprensible. Entonces cuesta trabajo entender por qué. Entender que no porque nos portemos bien nos va a ir bien y porque nos portemos mal nos va a ir mal. Entender que por más que amemos a nuestros hijos no podemos evitar su muerte, no podemos, por más que hayamos prometido protegerlos. En donde nos sentimos como muy culpables por esta promesa que le hice a mi hijo de cuidarlo sobre todas las cosas, de aceptar que mi capacidad de cuidado es limitada, es doloroso. Pero sí, no te podría decir si pero son 4, si son 5 años. Lo que sí te puedo decir es que... Pero ya 10, 20 años ya es... No, que un papá en promedio que ha hecho un buen trabajo, que se ha permitido hablar del dolor, que se ha permitido encontrar formas para trascender a sin dejar de amar, pero cómo procesa ese dolor, aprender a procesar el dolor. Puede en 2 años y medio, 3 años, ¿no? Poder recuperar una vida en la que pueda disfrutar una reunión, disfrutar del amor de sus seres queridos, levantarse con ánimo, como buscar momentos como de esparcimiento, volver a pensar en sí, hacer ejercicio, salir con amigas. E insisto, o sea, hay una frase de Benedetti que dice que todos mis días tendrán un matiz triste o algo así, dice, ¿no? Y así queda, es como la vida va a tener cierto matiz, ¿no? Pero se puede vivir. Claro. ¿El grado de egoísmo de cada persona puede llevarnos a sufrir más? Porque a lo mejor el egoísmo nos puede hacer que suframos más, ¿no? Sí, Quien tenga menos va a sufrir menos. Porque creo que es un favor que coadyuva al dolor. Creo que el egoísmo me encierra en mí. Y si yo me encierro en mí, me estoy encerrando conmigo y mi dolor. Y mi dolor lastima también a los demás. Claro. Algo que ayuda a salir adelante es que me dé cuenta que hay muchas personas que están necesitando que yo salga adelante. Están mis hijos, está mi compañero, están mis hermanos. Y que si bien ellos no están viviendo esta cantidad de dolor, sí sufren conmigo. Claro. Sí les afecta mi dolor. Y el que yo me dé cuenta que están dispuestos, que me están abriendo sus manos, que quieren compartir conmigo su amor, su tiempo, y me permita recibirlo sana. El que yo me encierre lo único que genera es un dolor inconmensurable, ¿no? Yo te diría que hay varias cosas que agudizan el dolor. Por ejemplo, el que yo no sepa previo al proceso de duelo vivido, cualquier duelo, el que yo no sepa expresar mis emociones, que yo no sepa ni siquiera identificar qué estoy sintiendo y que lo que haga en la vida es evadir emociones. Cuando yo evado emociones en lo cotidiano, por supuesto que también en el duelo, que esté acostumbrado a hacerla fuerte y así presentarme como con un control absoluto de las emociones, y cuando suceden cosas así, el temor a perder el control hace que yo precisamente me vuelva más dura o duro. Claro. El que no sepa pedir ayuda es algo importante. Si yo no sé pedir ayuda en lo cotidiano, menos en una situación tan dolorosa. El que yo no tenga redes de apoyo sólidas. Yo siempre les digo que podemos tener una gran familia amalgamada y todos juntos para todos lados, pero no necesariamente tener muchos, es tener personas significativas que me puedan escuchar y que no me juzguen, claro. que comprendan, que acompañen, que con su serenidad me fortalezcan, que me abracen, que no estén queriendo que yo siga sus consejos, que sean tolerantes. Algo que ayuda mucho es la tolerancia de la familia, que toleren mi dolor, que toleren que yo hable de lo sucedido una y otra vez, que toleren mis recaídas. Si hay un duelo especial, un duelo con recaídas, es el duelo de un padre y de una madre.
porque van en el intento, pero de repente un estímulo, por ejemplo, yo siempre lo comento, ir en el súper, pasar por el pasillo de los cereales y resulta que está el cereal que le encantaba al hijo. Que le encantaba a mi hijo. No es lo mismo, el producto que le encantaba a mi mamá. Lo que quiero decirte es que a mi hijo yo lo proveía, a mi mamá se proveía en algún tiempo, ¿no? Pero esas cosas cotidianas o de repente saber que los compañeros de mi hijo se graduaron, ¿no? O ver a un joven en la calle de la edad de mi hija, una joven, ¿no? Y entonces verla con novio feliz, es como cualquier estímulo puede generar un profundo dolor y otra vez hincarte, porque hay circunstancias en la vida que te ponen de rodillas, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? A final de cuentas, yo creo que todos desearíamos que mínimo todos los nuestros sean inmortales, ¿no? Y más cuando, sí, claro. O mínimo que se vayan después de que yo me fui, ¿no? Sí. Sería el panorama ideal. Pero la realidad es que a final de cuentas, unos traen unas vidas más largas y otros más cortos y nadie sabemos cuándo nos puede tocar. Sí. Existe la manera de trabajar con la muerte porque creo que es algo que la gente lo que más le teme y es lo que menos trabaja. Sí. Y entre más nos hagamos conscientes y sepamos que es algo que está aquí y que pues es lo más seguro que tenemos, nos puede ayudar a disminuir el dolor. Ojalá que nunca pasara, pero en esas situaciones que a veces pasan inesperadamente. Así es. Mira, aceptar que venimos solos al mundo y que nos vamos a ir solos y que no necesariamente nos vamos a ir después o antes. O sea, por ejemplo, antes de nuestros hijos o cuando seamos viejos, sino que nos vamos a ir en el momento en el que la vida sí lo decida. Lo sabemos. La vida no es justa, la vida es como es y no sabemos cuándo va a suceder. Hay mil y un circunstancias accidentales, enfermedades, condiciones que nos pueden llevar. El aceptar que es parte de la vida tiene un final, somos finitos y empezar a hablar de este final no quiere decir como invadir la vida cotidiana de dolor. Quiere decir invadir la vida cotidiana de realidad. Si tú me preguntas a qué edad hay que hablarle a un niño de la muerte, desde los 4 años, desde que pregunta, desde que ve un pajarito en la calle y se va a morir, está muriendo, por ejemplo, lo atropellaron, su mascota se muere, desde ese momento hay que hacer un ritual, enterrar a la mascota, hablar del dolor. En cualquier momento que en una película, en las noticias, el niño esté pasando y vea que alguien que murieron niños y pregunte, ¿los niños se mueren, pueden morir? Sí. ¿Y yo me puedo morir? Sí, por supuesto. Y tú te vas puedo morir primero, claro, todos nos podemos morir. No sabemos cuándo, pero si yo evado el tema, el mensaje que le estoy mandando a mis hijos es que ese tema es prohibido, que angustia, y entonces ellos aprenden a no hablar del tema, a evitar en la vida temas dolorosos. Pero si yo hablo con ellos, aunque lloren, ¿no? Pues, puedo yo decirles, sí, por supuesto que me puedo morir, y no sé cuándo, pero lo importante es que estamos juntos, y puede ser que mi hijo llore y me diga, no me quiero que te mueras, y yo le digo, yo tampoco me quiero morir y no me quiero separar, por eso vamos a disfrutarnos mucho. Lo más importante es que nosotros le digamos a nuestros hijos que la muerte no nos va a separar, que la muerte no es abandono, que el amor siempre nos va a unir. Y esta certeza de que el amor nos une disminuye la angustia por abandono que va asociada a la muerte y nos permite empezar a procesar el concepto. Si hay una familiar que muere, hay que hablarlo con los niños. Si muere el abuelito, hay que decírselos. A veces esperan los papás a que pase el velorio y para que de forma tranquila se lo puedan decir. No, los niños también necesitan ir al velorio. Los niños necesitan elaborar junto con los adultos la pérdida, llorar junto con ellos. Ellos también hacen procesos igual que nosotros, diferentes. Los niños, por ejemplo, hablan, preguntan temas dolorosos, después se ponen a jugar, después vuelven a preguntar, hacen como pausas al dolor. Claro. Y de repente en una semana siguen preguntando sobre el tema y cada vez que pregunten es que aún necesitan saber más para entender, ¿no? Más información que les permite entender. Entonces, si nosotros vamos ayudando a nuestros hijos a hablar de estos temas, los estamos haciendo seres humanos fuertes. No les va a dejar de doler las pérdidas que les toque vivir en la vida, pero van a tener más recursos para identificar lo que sienten, ¿no? Para verbalizarlo. Por ejemplo, si empieza a llorar mi hijo y que yo le diga, estás llorando porque te sientes triste, y que le ponga palabras
O, por ejemplo, se murió el abuelito y está muy triste, pero en lugar de manifestar la tristeza empieza a bajar de calificaciones, a pelearse con sus compañeros. Yo puedo decirle, estás muy enojado por lo que pasó y te lastima a ti. Entonces, yo le puedo enseñar cómo empezar a manejar la emoción de una forma más saludable si aprovecha cada una de estas experiencias que va enfrentando. Claro. Si dejo de evitar como el dolor, ¿no? Claro. Y sobre todo nos ayuda a vivir el presente, esa palabra que suena cliché, pero que es tan importante en nuestro día a día. Este es un tema que lo tocamos con mucho respeto, enviándoles un abrazo a las personas que estén pasando por esto o que conozcan a alguien que estén pasando por esto. Esta es una excelente opción y aparte del respeto es un tema que tocamos con mucho amor porque en esta vida no hay nada que no sane el amor. Y antes de despedirnos, Ana Gladys, ¿qué le quieres decir al público? ¿Por qué pueden comprar y tienen que comprar este libro? Si ustedes conocen a una persona que está en duelo por la pérdida de un hijo o por un hecho traumático, un accidente, un acto de violencia, esos duelos que son particularmente difíciles de superar, este es el momento de regalarles este libro. Este libro acompaña al lector y al profesional a comprender no las etapas del duelo, que es algo como común encontrar en un texto, los fenómenos que pasan en el duelo, cuáles son las emociones más difíciles de superar, cuáles son las que se presentan, cómo afecta la vida cotidiana, la vida laboral, la vida familiar nuclear, la vida familiar extensa, cómo afecta la vida espiritual. ¿Qué son las cosas, qué recomendaciones nos dan otras personas en duelo, padres y madres, para enfrentar el duelo? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué no les ha funcionado? Y junto con estos testimonios de padres y madres, vamos haciendo comentarios, reflexiones, Marcelo Ridner desde su parte espiritual y yo desde mi parte emocional, que acompañen y que ayuden a entender, por ejemplo, qué herramientas tenemos para el manejo del enojo, de la tristeza, por ejemplo. Es un libro que se convierte en un diario. Al final de cada capítulo, cada persona puede escribir cómo ellos vivieron la situación. Es un libro que se puede leer por capítulos o completo para poder entender el fenómeno. Y sobre todo es un libro muy amoroso, como tú comentabas. Es un libro suave que poco a poco lleva al lector a comprender el proceso amorosamente, como entendiendo que estamos dirigiéndonos a personas en condición de vulnerabilidad y que lo que queremos es sumar fortaleza a partir de la comprensión de esta vulnerabilidad que están viviendo. Pues muchísimas gracias por regalarnos esto en forma de libro para ayudar a las personas que más lo necesitan en esos momentos tan difíciles, ¿no? Pero para eso un especialista como tú, un especialista como Marcelo Ridner, nos ofrecen esta obra que se llama Cuando el amor es más fuerte que la muerte. Así que yo los invito a que lo lean. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Y gracias a todos ustedes por siempre seguirnos. Vayan, recomienden esta entrevista para que llegue a las personas que tiene que llegar. Les mando un abrazo, yo soy su amiga Paloma y síganme en todas mis redes sociales para que puedan estar al tanto de todo lo que les ofrecemos con mucho amor de este y muchos temas más aquí en su programa. Hasta la próxima.